El segundo postulado es la ley de Lorentz, esta ecuación. La fuerza que actúa sobre una partícula puntual es igual a Q que multiplica E más V cruz B. Esa ecuación es un postulado. No se puede deducir de hechos anteriores. O si se deduce hay que imponer otros postulados. Pero se puede refutar. Como le mostraré enseguida, de aquí se puede llegar a deducir la ley de Coulomb y la ley de Ampère. La ley para la fuerza entre cargas o la ley para la fuerza entre corrientes. Bueno, esa es la ley de Lorentz. ¿Qué significa? Supongamos una región del espacio en cuyo interior existe un campo electromagnético. Y ahora les defino qué es eso. Ese campo en cada punto de esta región tiene propiedades. Vamos a suponer que en un cierto instante, en ese punto, una partícula Q se mueve con una velocidad V en ese punto. Y en ese punto el campo electromagnético tiene las siguientes propiedades: E y B. En ese punto. Ya les defino E y B. Entonces, esa partícula experimenta una fuerza en ese punto dada por esta ecuación. Ese es el postulado. Credibilidad del postulado. Al final, les digo qué hechos, qué innovaciones, qué aplicaciones ha tenido que sirven para comprobar que no es desatinada esa ecuación. Pero primero expliquemos con más detalle qué es eso de campo eléctrico y campo magnético y electromagnético. Los profesores, incluyéndome a mí, al hablar en una clase como esta, incurrimos a menudo en lapsus lingüísticos. O sea, uno pensando una cosa dice otra. Yo trato siempre, cuando caigo en la cuenta del error, lo corrijo de inmediato. Pero a veces no se da uno cuenta. Los estudiantes, captando las palabras del profesor, en un lapsus pueden adquirir un error, una información incorrecta. A menudo los profesores llamamos a E, y seguramente yo incurriré en ese error en este semestre, el campo eléctrico, y a B, el campo magnético. Y seguramente han oído decir, el campo eléctrico es E, el campo magnético es B. Eso es un error. Porque el campo magnético es un ente distinto que tiene propiedades como E, el eléctrico, B, el magnético. E no es el campo eléctrico, es una propiedad. B no es el campo magnético, es una propiedad. Entonces, ¿qué es el campo? Vamos a suponer que en esta región, una suposición mental, no había nada de nada, o sea, vacío absoluto. Que luego se ingresan cargas a esa región se carga. Pues esas cargas crean en sus alrededores, todo el espacio que está alrededor de las cargas se llena de algo que no existía antes de que las cargas se presentasen. Eso es el campo eléctrico. Llena la región en el entorno alrededor de las cargas. No es detectable. Pues no lo distinguimos, no tenemos sentidos, nuestros sentidos no son hábiles para encontrarlo, pero manifiesta su presencia. Si se ubica por aquí en cualquier parte una carga, llamémosla una carga testigo, inmediatamente obra sobre esa carga una fuerza. La fuerza que obra ahí, eléctrica, es Q por E. Al manifestarse esa fuerza sobre la carga, nos está informando, en ese punto hay una propiedad del campo y hay un campo eléctrico. Pero si esa carga no está presente ahí, el campo no desaparece, el campo está ahí, solo que la carga lo detecta. ¿Qué es campo eléctrico? Lo que llena el espacio alrededor de las cargas. Campo magnético, lo que llena el espacio alrededor de las cargas en movimiento. Cuando las cargas se mueven, dan lugar a corrientes, el espacio vecino a ellas se llena de algo que no existía, magnético. Llena el espacio alrededor de las cargas en movimiento.
Si hay carga, hay campo eléctrico. Y si se mueve, magnético. Y si ambas cosas están presentes, entonces el campo es electromagnético, porque están los dos. Manifiesta su presencia el campo eléctrico, porque frente a una carga la mueve y hay una fuerza. Y el magnético, porque al poner una carga en movimiento, si la carga testigo se mueve, su movimiento cambia de dirección, mostrando que hay una fuerza magnética y que hay un campo que la produce. Campo eléctrico y campo magnético. Dos abstractos, dos creaciones de la mente humana. ¿Será cierto que existen? Porque son fantasmas, no son tangibles por sus efectos. Por sus efectos aceptamos que existen, no tenemos que verlos. Por ejemplo, en un horno microondas, en la cavidad del horno, se coloca el alimento y el campo de alta frecuencia caliente ese alimento y uno no ve el campo. Ahí está. El efecto es lo que muestra su existencia. Sin embargo, hay que reconocer que son entidades fantasmales. Citando a un autor de divulgación de física de nombre Henry Margenau, está el libro en la biblioteca, él asemeja el campo al fantasma. El campo tiene las propiedades que hacen que la gente crea que existen fantasmas. Se oye hablar, especialmente en Inglaterra, que hay casas que tienen pues fantasma propio, casas embrujadas. Inclusive en Discovery hay un programa de cazafantasmas, de señores pues muy serios que van a una casa que dice que tiene un fantasma a detectar el fantasma. ¿Cómo se manifiesta el fantasma? Porque se oyen pasos cautelosos, chirridos, puertas que se abren, se cierran, se oyen voces apagadas, de pronto se ven en la penumbra imágenes, y entonces hay fantasmas. El campo es parecido. En esta aula puedo traer un receptor de radio, ubicarlo en 590 kilociclos en AM y escuchamos la emisora, la W. Esas voces salen de esa cajita, pero ahí no hay personas. Están detectando la presencia de un campo que está incidiendo en la cajita y nos hace oír palabras, música. Podríamos traer un receptor de televisión y veríamos imágenes. ¿Cómo diablos se metieron esas personas a la cajita? No, simplemente se están detectando unas señales que generan esas imágenes, esas voces, esa música. Me imagino pues un invento de eso en la Edad Media sería considerado un invento demoníaco. Cuando estos cazadores de fantasmas son serios, o sea, son científicos, y aceptan que la gente está sintiendo algo raro, pues la casa tiene apariencia fantasmal, investigan y ¿qué encuentran? El chirrido, es una casa vieja, la madera se dilata, se contrae, y eso es lo que se oye. O de pronto se amplifican, hay ciertos casos en donde una voz lejana se siente cercana porque se conduce. O los juegos de San Telmo, emisiones fosforescentes cuando hay descomposición de cuerpos vivos. Es el fantasma típico antioqueño que señalaba dónde había un entierro. Cuando se le pone pues ciencia al asunto, se explica el fenómeno, sin que haya pues fantasmas. O piedras que están muy presionadas y por contracción de las piedras generan campos eléctricos y magnéticos y eso puede dar lugar de pronto a ondas, cosas de ese estilo. Tengan claro que no hay fantasmas. Fantasmas no hay. La mente humana tiene la particularidad de que frente a un fenómeno que no entiende, que lo ve por fuera de sus posibilidades, casi siempre busca dos tipos de explicación, o fuerzas sobrenaturales o fuerzas sobrehumanas. No entiende ese fenómeno, entonces brujas, el diablo, hay un programa de demonios en televisión, hasta muy interesante, o son ángeles, o es Dios, o Satanás, son manifestaciones sobrenaturales las que controlan ese fenómeno, esa es la explicación. Otra puede ser sobrehumana. Se ven ciertas obras tan impresionantes, las pirámides de Egipto, que no falta el que informa y dice que las hicieron alienígenas. Llegaron unos marcianos o seres de otros mundos que las construyeron
como una manera pues de comunicarse con seres exteriores. Todo eso es carreta. La ciencia ha ido comprobando paulatinamente y dando explicaciones a todo eso. Una de las ventajas de la ciencia es que empieza a explicarnos el porqué de las cosas, sacando de la cabeza de la mentalidad humana todas esas entidades de carácter supersticioso. Entonces, es un fantasma el campo, pero sus efectos detectan su presencia. Entonces, he definido campo eléctrico y campo magnético. Ahora veamos qué es E. E, repito, no es el campo eléctrico. Aunque ofrezco excusas, pues, y durante el semestre les digo, calculemos el campo eléctrico E. Será por un lapsus. E es una propiedad del campo eléctrico, que tiene muchas. Veremos del campo eléctrico y del magnético en este curso una docena de propiedades. ¿Qué es E? Su nombre preciso, la intensidad del campo eléctrico en el punto de interés, la intensidad. Ahí el campo eléctrico tiene una propiedad que se llama intensidad E. ¿Cómo se puede cuantificar? De la siguiente manera. Sobre la carga en el punto de interés, calculo la fuerza que obra. La fuerza de carácter eléctrico que obra sobre la carga. Q por E. Sobre la partícula cargada obra una fuerza eléctrica que es esta. Vamos a poner en el punto de interés, por ejemplo aquí, ahí quiero averiguar la intensidad del campo eléctrico en ese punto. Entonces ubico una carga ahí, una carga testigo, calculo la fuerza sobre ella y divido por ella. Calculo la fuerza eléctrica sobre la carga, divido por la carga y eso me da la E en ese punto. Fuerza dividido por unidad de carga. Sin embargo, esa definición tiene un problema. Consiste en que la carga que produce el campo no necesariamente está anclada a su posición. Me explico. Vamos a suponer que del techo, mediante un hilo que sea aislante, suspendo una bolita, un balín, una bolita que puedo cargar por fricción. Está cargada. Digamos que tiene una carga Q. Y en un punto sobre su horizontal, a una distancia D, quiero averiguar E. Recordamos de la física 2 que por medio de la ley de Coulomb, ese E en valor absoluto viene a ser Q, la Q que produce la E, dividido por la distancia al cuadrado y una constante. Eso pues es lo que da, que sabemos de la física 2 y se obtiene por la ley de Coulomb. La E de una carga puntual, suponiendo que la bolita es muy pequeña, de manera que la podamos entender como un punto. Si voy a aplicar la definición en el punto de interés, aplico o ubico la carga testigo. ¿Qué ocurre de inmediato? Hay una interacción. Como esto está colgado de un hilo, no es rígida la posición de la carga Q, hay atracción o repulsión. Supongamos que hubo repulsión. Entonces, por efecto de la repulsión, la carga que era colgada con un hilo vertical ahora es oblicuo. Cuando mido la fuerza aquí, tomo en cuenta es esta distancia. Y en la fracción fuerza sobre Q no obtengo la E que quería. Vemos que la definición tiene ese inconveniente. La carga testigo, que es el instrumento con el que voy a medir, perturba lo medido. ¿Cómo elimino esa perturbación? Con la siguiente idea. Mientras más pequeña sea la carga testigo, menos grande la interacción que hace que esto pierda la vertical. En el límite, cuando Q valga 0, pues no habría interferencia. Tomo el límite de esa fracción cuando Q tiende a 0
En el límite, entonces, si ese límite existe, pues nos da la fuerza por unidad de carga. Ese límite, donde supongo que la carga tiende a cero, los que les voy a mostrar enseguida, y otros de las clases siguientes, límites que usaremos en derivadas y en integrales, tienen un problema grave de carácter filosófico y de fondo, pues, es que ese límite no es válido. En el límite no es válido decir que Q tiende a cero, porque Q no puede tender a cero. Lo más pequeño a lo que tiende Q es al electrón, al átomo de carga. Entonces, si vamos al límite, en el límite, ¿cuánto da eso? Dividido por una cantidad finita, y arriba por cero da cero, y otros límites darían infinitos. Entonces, hay una contradicción entre estos límites, que son típicos de las funciones continuas, de las cantidades continuas, cuando las cantidades son discretas. Ahí hay una contradicción. Y no hay manera de resolverla teóricamente. Sí se resuelve en la práctica, o sea, desde el punto de vista del uso, en el ámbito macroscópico. Les daré el ejemplo y el razonamiento en una clase siguiente. En el ámbito macroscópico, el límite se puede interpretar desde un punto de vista práctico. Cuando yo digo que Q tiende a cero, pues no tiende a cero, sino a una cantidad muy pequeña. Luego les daré un mejor argumento. Entonces, en el límite, esta fracción me da E. E es derivada de la fuerza por unidad de carga en un punto cualquiera del campo. Se llama la intensidad del campo eléctrico. Dimensiones de E. Durante el curso, para declarar las dimensiones de una magnitud física, la voy a ubicar entre corchetes. Entonces son las dimensiones de la fuerza dividido por las dimensiones de la carga. En el sistema de pesas y medidas internacional, y en una clase siguiente les voy a explicar en qué consiste, la fuerza se mide en newtons, la carga se mide en coulombios. En el sistema internacional, el coulombio se escribe como amperio segundo. Esas son las unidades de E. No se le ha puesto un nombre a esa fracción. A esa unidad, pues, no se le ha puesto nombre. Si entramos en más detalles, pues Newton es kilogramos metro sobre segundo cuadrado por amperio por segundo. Kilogramos metro sobre amperio segundo al cubo sería la unidad para E. Sistema internacional de pesas y medidas. Falta B. ¿Tiene alguna pregunta? En esta clase, en las dos siguientes, estaré en mi presentación haciendo un resumen de la física 2, porque estos temas ya fueron estudiados por ustedes, solo que ahora lo veo más rápido, más puesta en común. Definición para E es explícita, es decir, esa derivada me da E en el punto de interés. ¿Cómo calculo B? B no es el campo magnético, es una propiedad del campo, la llamo la inducción magnética. También se llama densidad del flujo magnético. Ese último nombre es el que se debe mantener, es el que se acoge pues dentro de una unificación de símbolos y de nombres en el mundo. B es la densidad del flujo magnético, no es el campo magnético. ¿Cómo lo averiguo? De la fuerza total tomo en la ley de Lorentz la parte magnética, Q, V, cruz P. La parte magnética, es decir, toda la fuerza menos la fuerza eléctrica. QBB. Supongamos que esa cantidad se conoce, o se puede averiguar. Entonces, el producto cruz VB, si es posible pues conocer la fuerza, será entonces
la fuerza magnética que actúa sobre una carga testigo. Vamos a, como en el caso eléctrico, ponemos una carga que sirva de testigo para averiguar B, sabemos la Q sub 0, entonces se averigua la fuerza magnética sobre ella, dividido por ella, ¿y qué obtengo? El valor del producto cruz VB. Como en el caso anterior, podría esa carga testigo perturbar lo que se mide, afecta las cargas que producen el campo. Para que no haya afectación, voy al límite. Cuando Q sub 0 es 0. En el límite, si el límite existe, pues estoy obteniendo el producto cruz VP. Pero no estoy obteniendo B, inducción magnética, densidad del flujo magnético. No lo estoy obteniendo de manera explícita, sino que está metida dentro de esa operación cruz. Digamos que esto da C. Este límite que dé C. Entonces, ¿cómo deducimos de ahí B? Bueno, vamos a deducir B. Despejo a B y paso a dividir V cruz al denominador. Se ve una operación muy extraña, ¿no? Una operación que está prohibida en vectores. No se pueden dividir vectores. Hay ciertas prohibiciones. No se puede ir por cero. ¿Por qué no se puede ir vectores? Un vector por otro. La operación podría ser la operación inversa de un producto cruz. O sea, lo inverso es como una división. Porque hay infinitas soluciones. Aquel vector que multiplicado por el otro, o sea, el resultado de esta división, que multiplicado por V da C, tiene infinitas posibilidades. Una operación con infinitas respuestas en matemática no se acepta. También la operación inversa, pero de un producto punto. Encontrar B que multiplicado punto por un V da una cierta constante. También tiene infinitas soluciones. En el libro azul de mis proposiciones están las soluciones. Ahí pueden mirar. Una operación con infinitas soluciones no se acepta matemáticamente. No se puede dividir vectores. Por lo menos estos, pues. Porque cuando los vectores se inventan con cuaterniones, había otras posibilidades de trabajar con ellos, pero esto no se puede. Conclusión: con esta operación no puedo averiguar en un punto del campo cuánto vale B, cuánto vale la densidad del flujo magnético. No puedo. No tengo suficiente información. Necesito más información. Se logra, por ejemplo, de esta manera. En el punto de interés donde quiero averiguar B, lanzo la partícula en dos direcciones diferentes, con una cierta velocidad V sub 1, y averiguo la fuerza respectiva. Y en el mismo punto, que se quiere averiguar con una velocidad diferente la llamo V sub 2 y mido la fuerza respectiva. Y tengo la precaución de que esas dos velocidades sean mutuamente perpendiculares. Con lo que establezco estas tres ecuaciones. La incógnita es B, inducción magnética. Y tengo tres ecuaciones donde conozco las velocidades y las fuerzas. De esas tres ecuaciones, por análisis de álgebra, por álgebra de vectores, usando, por ejemplo, la regla de Gibbs para el doble producto cruz, se llega a la expresión que observan aquí arriba. Mucho más elaborado el cálculo de B que el de E. El de E era explícito. En este necesito estos tres datos. Dos parejas de fuerzas y velocidades en el punto de interés. Y que esas velocidades son perpendiculares. Permite deducir esta expresión. Quien tenga la curiosidad de ver cómo sale, con mucho gusto en mi oficina hacemos la deducción. Es simplemente reglas del álgebra de vectores que incluyen productos mixtos, cruz punto y productos de dos cruces que se expanden por la regla de Gibbs. Entonces ya he averiguado y definido
dos propiedades del campo electromagnético: la intensidad y la inducción, o la densidad del flujo magnético. Esta B tiene en el sistema internacional las siguientes dimensiones. Las dimensiones, observen la igualdad: fuerza sobre carga, Newton es la fuerza, la carga amperio segundo, dividido por la velocidad, que tiene dimensiones de metro por segundo, o sea, sobre amperio metro. Newton se puede separar en kilogramos metro segundo cuadrado. Esa es la unidad en el sistema internacional para B, y si tiene nombre, se llama el Tesla. Tesla, una unidad bastante grande. Para que tengan una idea, un Tesla es aproximadamente 20.000 veces el campo magnético, la inducción magnética, ahí me equivoqué, la inducción magnética del planeta Tierra. 20.000 veces, o sea, un Tesla es muy grande. El apellido Tesla, el Tesla, es un homenaje que se le hace a un hombre que con muy buenas razones él, Tomás Alva Edison, Oliverio Hibisay, son considerados como el padre de la ingeniería eléctrica. Nikola Tesla era un ingeniero, un científico de origen de los Balcanes, de la península balcánica. Viajó a Estados Unidos contratado por Tomás Alva Edison, hizo numerosísimos descubrimientos en electricidad, en magnetismo, pero particularmente en inventos. Llegó a tener del orden de 700 patentes a su nombre. Fue el que inventó el motor de corriente alterna y que empezó toda la tecnología que puso las máquinas alimentadas por corriente eléctrica al servicio de la humanidad. Buena parte pues de nuestra civilización depende de eso. Por todas partes tenemos energía eléctrica. Nuestra civilización no funciona sin corriente eléctrica, y este caballero hizo enormes desarrollos, inventos a esa tecnología. En lugar de hablar de una carguita puntual, voy a decir de Q. La fuerza sobre la carga elemental de Q es E de Q, e integro para sumar sobre todas las cargas. Eso me da la fuerza sobre una carga que está repartida en un cuerpo. Observen aquí otro límite. La integral es el límite de una suma de términos infinitos. Cada uno de ellos tiende a cero. Hay que decir que Q tiende a cero. Otra contradicción con el primer postulado. Siempre que tengamos límites, mejor dicho, siempre que tengamos integrales y derivadas que implican límites, estará la contradicción teórica y de fondo, pues como teoría, presente. La carga podría estar repartida en el volumen de Q rho de B. Entonces calculo aquí la fuerza sobre un cuerpo que tiene carga repartida en el volumen, en la superficie, sigma, carga que está solamente en la superficie, fuerza sobre ese cuerpo, y esta sobre un hilo que esté cargado, fuerza del campo eléctrico sobre un hilo, una superficie o un volumen cargado, todos generalizados a partir de esto. Es con este tipo de expresión que Maxwell demuestra cómo deducir la ley de Coulomb. En el primer tomo del Tratado de Electromagnetismo de Maxwell, el primer tomo, está la deducción. Maxwell concibe lo que llamé ahora con Faraday esa región electrotensa, la concibe llena de tensiones y encuentra pues expresiones para ellas. Hace estas integrales trabajando con tensiones. No es sencillo el cálculo, implica cálculo tensorial, y obtiene la ley de Coulomb. O sea que si él hubiese obtenido una cosa diferente a la ley de Coulomb, aunque en su época todavía no existía la ley de Lorentz, pero existían pues antecedentes, pues esta expresión no permitiría decir el postulado es correcto. Lorentz no lo inventó todo, ya había pues antecedentes antes de él. Lo que hizo es como sistematizar la idea. En el caso magnético,
lo común es tener partículas que junto con otras se mueven en muchedumbre, dando lugar a corrientes. Miles, millones. Piensen pues que hay por lo menos una partícula libre en un átomo conductor y el número de átomos es el número de Avogadro, una cantidad inmensa por atomogramo. Las corrientes, esta es la fuerza sobre una partícula puntual que se mueve con velocidad v. Si son muchas partículas, eso puede dar lugar a una corriente en un volumen. Entonces sustituimos QV por J de B, manteniendo pues el producto cruz con B. Esto permite calcular la fuerza que el campo magnético hace sobre una corriente volumétrica, sobre una corriente superficial, sobre un hilo que lleva corriente. Las expresiones lo que hacen es cambiar el producto entre Q y la velocidad por J de B, K de A y ds. Esas densidades que aparecen ahí, K, J, las voy a detallar en una clase posterior. Entonces, a partir de la ley de Lorentz puedo deducir fuerzas sobre cuerpos cargados o cuerpos con corriente. A partir de esta expresión, por ejemplo, se puede deducir la ley de Ampère, fuerza entre corrientes. Se deduce. Si no se llegase a ella, sino a otra cosa, como la ley de Ampère fue comprobada experimentalmente con la balanza de corrientes, entonces la ley de Lorentz estaría mala. Bueno, segundo postulado.